¿Qué tal, jóvenes universitarios? Aquí estamos de regreso. Aquí estamos listos para continuar con un personaje más. Vamos a hablar de Nicodemo en estos encuentros, encuentros de Jesús, palabras que traen esperanzas, palabras que ayudan en momentos difíciles. Y recuerden que estamos teniendo un toque evangelístico al respecto para las personas o los jóvenes que van a ver por primera vez este video o un video acerca del cristianismo. Hoy nos toca analizar la vida de Nicodemo, así es que sin más preámbulo, vamos a arrancar directamente para no tomarnos más que 8 minutos, 9 minutos en esta lección. Este pasaje está ubicado en Juan 3, la historia de Nicodemo y Jesús, ¿no? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo era un principal de las sinagogas, era una persona que lo respetaban los fariseos, conocía de las escrituras, conocía de la ley. Y recuerden, cuando hablamos de la ley, estamos hablando de todo lo que Dios le había dejado a su pueblo en estatutos y preceptos en el Antiguo Testamento, antes que Jesús naciera, ¿no? Entonces, los fariseos, todo ese tipo de personas de aquel entonces, en los tiempos de Jesús, conocían la ley, lo que había antes de Cristo, ¿no? Lo que Dios había dejado o había estipulado acerca de ello. Entonces, este personaje conocido, ¿no? Va y se acerca con Jesús, ¿no? Entonces, algo que resalta aquí es por qué lo busca o las razones del por qué lo busca. Pero fíjate lo que dice la historia. Juan 3, versículos del 1, y lo vamos a alargar hasta el versículo, vámonos hasta el 15, lo voy a leer y vamos a puntualizar algunas cosas. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, fíjate, entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Imagínate esa incógnita, una persona que conoce de las escrituras. Jesús le lanza una incógnita, una pregunta muy buena. Y además de eso, ratifica, da certeza del propósito que Jesús tenía ahí, ¿no? Entonces, fíjate, dice, respondiendo Jesús, en el versículo 3 le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una afirmación certera hacia la vida de Nicodemo. Dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo otra vez? ¿Cómo es que yo, ya siendo tal vez cuarentón, cincuentón, no lo sé, tengo que volver a nacer, tengo que volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Él no entendía lo que se estaba refiriendo Jesús. Y continúa el pasaje, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Se puede eso? No, la pregunta de Nicodemo. Él seguía respondiendo en el ámbito físico, en el ámbito terrenal, pero Jesús ya estaba hablando verdades espirituales, cosas que trascienden, ¿no? Cosas que no son tangibles o palpables. Se estaba refiriendo a Jesús. Por eso responde en el versículo 5, otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de Agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y podríamos hablar mucho de este pasaje, pero quédate con esto. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es, si tú no aceptas a Cristo en tu corazón, si tú no me conoces, si tú no has tenido un encuentro personal conmigo, no puedes acercarte a Dios. Eso es nacer de nuevo. Eso es volver a empezar. Es como si tu vida, normalmente pasa en las personas que tienen un accidente, ¿no? Dicen que vuelven a nacer. Entonces era un sentido figurado lo que estaba diciendo ahí. Volver a nacer es vuelvo a vivir, ¿no? Como si volviera a mis primeros días. Eso era algo que se estaba poniendo un ejemplo Jesús. Necesitamos volver a nacer, volver a empezar, pero con una base importante que es Jesús. Si tú quieres conocer a Dios, quizás en estos momentos difíciles donde la condición del mundo se nos viene encima, ¿no? Donde se nos están viniendo las enfermedades, las pandemias, el problema económico, ¿no? Situaciones complejas. Vienen momentos difíciles para la sociedad, para el mundo, ¿no? Pero no es que Dios castigue, sino que Dios está permitiendo que nuestras propias consecuencias, está permitiendo las consecuencias de nuestras propias decisiones como humanidad. Y muchas de las incógnitas, bueno, ¿a dónde voy a ir? Esto está complicada la situación, ¿qué hay que hacer? Hay un mensaje de salvación y de esperanza aquí, ¿no? Continuemos y solamente puntualizaremos tres cositas. Lo que es nacido de la carne es cuestión física, y lo que es nacido del espíritu es, no puedes combinar lo espiritual y lo físico. Jesús estaba hablando en un tema, en una esfera espiritual, no en una esfera física. Dice el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo,
¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo volver yo a nacer? ¿Cómo puedo volver a empezar? Explícame. Fíjate, un principal de los judíos, ¿no? Dice en el versículo leído, un principal entre los judíos le está preguntando esto a Jesús, ¿no? Una persona que se supone que debería de saberlo, se acerca con Jesús, ¿no? Y le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? En el versículo 10 respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel? Lo confronta directamente. ¿Y no sabes esto? Otra vez Jesús vuelve a decir, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Si tú no crees que yo vine a salvarte, si tú no crees que aquí estoy presente físicamente delante de ti, no crees que yo soy enviado, ¿cómo vas a poder entender las cosas espirituales que te estoy diciendo? Es decir, no has dado ni siquiera el primer paso y ya quieres aprenderte el número 2, ¿no? No, quieres correr y no sabes caminar todavía, ¿no? Es algo que le estaba diciendo Jesús. Necesitas primeramente reconocerme a mí, que he venido a salvarte, ¿no? Y después para que puedas entender las cosas espirituales, que es poder ver a Dios, tener una vida garantizada en el cielo. Sí, en el cielo, ¿no? Sí, la pregunta del millón, ¿a dónde va la gente después de morir? Déjame decirte, las realidades espirituales en la Biblia son dos. O hay un cielo, y si hay un cielo hay un infierno. Si existe el bien, existe el mal. Entonces, si Dios existe, también existe un enemigo que se llama Satanás. Y Dios vino, Dios crea un plan para salvar a eso. Y lo está explicando aquí. Se lo está diciendo a Nicodemo. Palabras de esperanza. Y dice, continúo, el 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Jesús mismo está diciendo, nadie fue allá más que yo, pero tú no lo entiendes porque sigues tal vez cerrado, ¿no? Entiendo ese ejemplo así. Tus ojos no han visto, ¿no? Dice el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahí está hablando de su muerte, ¿no? Jesús estaba haciendo, es necesario que yo también sea levantado en la cruz, no sea muerto, pero que resucite al tercer día, ¿no? Para vencer a la muerte y que vean que yo soy Dios, que soy el único que tiene el poder sobre la muerte y la vida. Es lo que estaba diciendo Jesús, ¿no? Versículo 15, para que todo aquel que en él cree el propósito no se pierda, mas tenga vida eterna. El testimonio directamente de Jesús con el encuentro de Nicodemo era la salvación, la condición del ser humano, volver a empezar. ¿Qué significa eso de volver a empezar? ¿No? El primer principio que te quiero enseñar es que Dios nos está dando una oportunidad a través de Jesús. Dios nos da una oportunidad a través de Jesús. De cierto te digo, es la palabra de esperanza. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Palabras de esperanza de Jesús. Es decir, si tú no vuelves a empezar, es decir, si yo no aparezco en tu vida, si tú no decides venir conmigo, no se puede. No se puede. Tenemos que volver a empezar. Primera palabra de esperanza. Necesitamos reconocer a Jesús en nuestra vida para que traiga paz y no solamente eso, para que le veamos, para que tengamos garantizada esa vida eterna, solamente por reconocer nuestra condición humana que nos separa de Él, que es el pecado. Necesitamos nacer de nuevo para ver a Dios. Es decir, necesitamos reconocer que le hemos fallado a Dios, pero es posible volver a empezar. Segundo principio, una vida asegurada. Dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito por el cual vino Jesús es darte vida eterna a ti y a mí. Palabras de esperanza, no todo está perdido, ¿no? Jesús ya tuvo la victoria sobre la muerte. Vino a pagar el precio, ¿no? Del pecado. Su propia vida, su sangre, fue limpia. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a Él, apropiártela, reconocer que le has fallado, ¿no? Reconocer que la condición humana es pecadora, ¿no? Pero que Él es la solución. Y no solamente reconocerla, apropiártela y vivir una vida nueva, una vida que agrade a Dios. Ese es el propósito. Para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que en algún momento que tú y yo partamos de este mundo, ¿qué va a pasar? Le veremos. Y finalmente, principio 3, necesitamos hacernos ignorantes. Es decir, Jesús confrontó directamente a Nicodemo y le dijo, ¿eres tú maestro de los judíos y no sabes esto? Quitémonos todo lo que hemos aprendido. Quita de tu mente todos los conocimientos que tienes. Reconoce que necesitas aprender cada día más. Necesitas aprender y sobre todo de Dios, que su mente es infinita, el poder que tiene.
En eso debemos aprender. Si es importante lo demás, si es importante los estudios, el trabajo, el conocimiento que puedas adquirir para aplicarlo, ¿no? Y poder tener una remuneración económica, claro. Pero a veces eso pone una venda en los ojos y el conocimiento te envanece y crees que ya no necesitas más. Necesitamos reconocernos, hacernos ignorantes de que necesitamos saber más cada día. Jesús decía, necesitamos poner nuestra mirada en el Creador. Jesús mismo, Dios mismo nos estaba dando ejemplo que era necesario voltear a Dios. Pero Él se estaba poniendo como ejemplo de que Él vino a morir por ti y por mí. Las palabras de esperanza que Jesús le menciona a Nicodemo son increíbles. La pregunta es, ¿tú las aceptas? Te invito a que, si tienes dudas, escríbenos. Con mucho gusto te ayudaremos. Pero vuelve a empezar. Reconoce a Cristo en tu corazón, ¿no? Permite que Él sea el Salvador de tu vida. Estaremos en contacto. Te mando un saludo. Cualquier cosa que necesites, ya sabes, estamos aquí para servirte.